Bueno, ha pasado más de un año desde el lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero y mucho más desde que pudimos comenzar a especular sobre su roster de personajes. Cada tráiler confirmando o desmintiendo nuestras predicciones y haciéndonos teorizar sobre posibles personajes, mapas o trajes en el futuro, incluso con la reciente llegada del próximo DLC presentado en el evento Genki Damatsuri. Desde entonces hemos recibido 3 paquetes de DLC, un personaje extra gratuito y un montón de actualizaciones para corregir el equilibrio del juego, varios bugs que arruinaban partidas, desconexiones, regeneración infinita, todo en un esfuerzo por enfocar el juego hacia una escena competitiva. Pero, ¿es esto realmente posible? Porque dejadme que os pregunte, ¿es realmente posible equilibrar Dragon Ball Sparking Zero sin traicionar el sistema de poder y estadísticas de la saga Sparking o Budokai Tenkaichi como la conocemos? Y es que, desde el parche en el que las batallas de un solo personaje recibieron un rework completo, dando a todos los personajes del juego la misma vida y añadiendo potenciaciones al transformarse, la cosa pinta bastante mal para la supervivencia del modo DP en general y mucho más para cualquier posible mejora en su equilibrio. Pero bueno, algunos jugadores o interesados en el juego ya tendrán bastantes dudas sobre algunas cosas que acabo de mencionar. Así que vamos a explicar qué son las estadísticas y el sistema de puntos de destrucción o TP. Entonces, ¿qué son las estadísticas? Como en casi cualquier juego con distintos niveles de poder, las estadísticas, junto con sus habilidades, son lo que define a un personaje y lo diferencia del resto. En Sparking Zero estas se dividen en visibles, como la salud, que son las barras de vida, ataque para los golpes cuerpo a cuerpo, defensa, ki para las pequeñas ráfagas y blast para las técnicas como el Kamehameha. Y ocultas, que son cosas que no vemos en la pantalla pero que también son cruciales, como la velocidad de carga de ki, la cantidad de ki o puntos de habilidad con los que empieza la partida del personaje, o el número de golpes disponibles para cada combo, efectos especiales en sus ráfagas de ki como parálisis, además de super velocidad, super armadura y otras más. Además, los personajes se dividen en tipos o arquetipos que no se explican en el juego pero que refuerzan su estilo de juego, tales como normal, poder, velocidad, ráfaga de ki, usuario de habilidad, una variante exclusiva para Yajirobe, todopoderoso, dios, secreto, gigante, super saiyan, legendario, fusión, rival, villano y todas las variantes de androide para muchas de ellas. Pero como sería imposible ponerme a detallar cada uno de los cambios en este vídeo, os dejaré en la descripción el enlace a la web Sparking Zero Meta, donde se recopila toda la información sobre los mismos. Y eso que al final no introdujeron la mecánica que daría más poder a los equipos temáticos, como la Escuela Tortuga. Pero bueno, ahora que tenemos esto claro, entonces, ¿qué son los puntos de destrucción? This is a team fight. Nappa, follow me. Los puntos de destrucción DP o Destruction Points son un concepto que se introdujo en el Budokai Tenkaichi 3 o Sparking Meteor para los japoneses, que permitía a los jugadores crear equipos equilibrados, básicamente para que tu primo de 8 años no jugase con Gogeta Super Saiyajin 4, Kid Buu y otros personajes superpoderosos, y tú te sintieses mal por querer jugar con Nam, el abuelo Gohan o con un equipo equilibrado. El caso es que en Budokai Tenkaichi 3 podías hacer equipos de 10, 15 y hasta 20 DP, mientras que en Sparking Zero solo se podían hacer equipos de 15 DP, aunque en un parche posterior se añadieron los de 20, pero solo para partidas casuales sin rango. De modo que lo lógico sería pensar que los Destruction Points están directamente relacionados con las estadísticas y el poder de los personajes, ¿no? Pues sí, pero a medias. Por ejemplo, en Budokai Tenkaichi 3, los Super Saiyajin 2 y Super Saiyajin 3 tienen el mismo valor de P y estadísticas similares, dando al Super Saiyajin 3 más poder de Ki, pero menos cuerpo a cuerpo, mientras que en Sparking Zero se repite pero con el Super Saiyajin y Super Saiyajin 2, dando al Super Saiyajin 2 técnicas más poderosas que al Super Saiyajin normal y dándoles a ambos 6 de P, excepto a Gohan, que por algún motivo, que, ojo, era más débil que Goku o Vegeta en ese punto, aún así le dan a su Super Saiyajin 2 el mismo valor de P que su forma y Ultimate, un equivalente al Super Saiyajin 3 más o menos, 7 de P. Y aquí es donde empieza el problema. Una cosa está clara. Quienes estuviesen encargados de asignar las estadísticas y puntos de destrucción a los personajes han tomado decisiones cuestionables cuanto menos. Por ejemplo, a Nappa le dan 3 puntos de destrucción, a Rikum le dan 3 puntos de destrucción. Aquí ya tenemos un problema, puesto que a Vegeta Scooter le dan 4 de P. Y podrías decir, bueno, es que Vegeta vence a Rikum en el anime. Y sí, pero los personajes suelen tener un DP que refleja su poder medio en esa forma, o en ese punto de la historia. En este caso es cierto que Vegeta logra derrotar a Rikum en el anime, pero para ese punto de la historia ya no debería tener su cola ni poder transformarse en Ozaru, siendo que además sus técnicas solo llegan hasta su combate con Zarbon, siendo más lógico que desde la saga de Namek, Vegeta realmente fuese otro personaje aparte, como un Vegeta Early o la forma base de Vegeta Mid, igual que la forma Super Saiyan de Goku End es la que se enfrenta a Cell, pero prefirieron darle las habilidades que tiene en el relleno, lo cual no me parece mal, pero podría ser diferente según el traje. Por otro lado, el único traje de Piccolo es la ropa que usó brevemente en los arcos de los androides, antes de fusionarse con Kami, lo cual podría ser un error o tratarse de Piccolo fusionado con Nail, el personaje que siempre se saltan. Es decir, Piccolo Early para los jugadores del Budokai Tenkaichi 3 debería incluir solo la saga Saiyajin, como se puede ver por sus habilidades, mientras que Piccolo fusionado con Nail o Piccolo Mid sería el que se enfrentó contra Freezer y el Dr. Gero, que no aparece por ningún lado. Así que al saltarse esta fusión, siempre le dan 4 puntos de destrucción a Piccolo, suponiendo que este es el Piccolo que ya entrenó con Kaiosama, puesto que antes de eso era inferior a Nappa y
debería tener 3 puntos de destrucción, y después le dan 4 puntos de destrucción a Neil por separado, cuando el fusionado con Neil debería tener 5, y el fusionado con Kami, que ya está por encima de un nivel Super Saiyajin medio, tendría 6 de P, pero así tal como está, su nivel de poder no tiene sentido. Y luego están los clásicos. Goku y Vegeta siempre tienen 5 puntos de destrucción en sus formas base, desde la saga Saiyajin hasta Super, incluyendo Daima, ya que aunque Goku Mini tiene solo 4 puntos de destrucción, los personajes pequeños tienen siempre por norma un punto de destrucción menos que los demás, excepto que Goku de GT sí que tiene 5 puntos de destrucción en su forma de niño, lo que significa que como adulto tendría 6 puntos de destrucción, aunque ambos Super Saiyajin 4 en forma adulta tienen 8 puntos de destrucción. Y después está Gohan. Este es el que más duele. A Gohan de futuro Super Saiyajin le dan el mismo poder que a Goku y Vegeta Fin en Super Saiyajin o Super Saiyajin 2, pero a Gohan adulto de Super Saiyajin 2, que siempre está más oxidado y es más débil que Goku Super Saiyajin 2, excepto en la segunda película de Broly, aunque en la saga Sparking le asigna su forma Super Saiyajin, le dan 7 puntos de destrucción, los mismos que a Goku Super Saiyajin 3, o como dijimos antes, su propia forma y Ultimate, y mantienen su Super Saiyajin en 6 puntos de destrucción para Super Hero, así que no hay por dónde cogerlo. O incluso las fuerzas especiales Ginyu, que se nota de lejos que adaptaron sus poderes para poder formar un equipo de 15 DP ante la falta de la opción de 20. ¿Y los humanos? Tien o Ten Shinhan tiene 4 puntos de destrucción, mientras que Yamcha y Krillin solo 3. Podríamos argumentar que esta es su versión de la saga de los androides en adelante, incluyendo Super, que es su traje principal, pero ¿entonces por qué Krillin ya no tiene 4 puntos de destrucción que sí los tenía en el Tenkaichi 3? Si su poder fue desbloqueado por el gran patriarca Namek e incluso consigue una nueva forma o estado antes del torneo del poder, aunque solo sea en el anime, debería tener 4 DP, ¿no? Claro que ha dejado de entrenar por intervalos, pero Gohan también, entonces... Para mí, la forma más sencilla de solventar este problema sería que la forma base de un personaje aumentara un punto de destrucción por cada saga y que sus transformaciones escalasen desde ahí, por supuesto respetando los saltos de poder del manga y del anime lo máximo posible. Por ejemplo, para un punto de destrucción tendríamos a Mr. Satan y otros humanos poderosos o con apoyo de otros personajes. Para 2 puntos de destrucción tendríamos a personajes de Dragon Ball hasta la saga de Piccolo Daimao, soldados de Freezer, incluso Maestro Roshi en su forma base, aunque esta sea su versión de Super. Para 3 puntos de destrucción tendríamos a partir de la saga del Rey Piccolo, la saga de Piccolo Jr. y la saga Saiyajin. 4 puntos de destrucción equivaldrían a Vegeta Scouter y la saga de Namek hasta Freezer. 5 puntos de destrucción para Freezer en sus formas finales, androides 19 y 20 y el principio de la saga de Cell. 6 puntos de destrucción para Cell, Piccolo fusionado con Kami y los Super Saiyajin de grados 2 y 3. 7 puntos de destrucción para Cell en su forma final, Super Saiyajines de grado 4 y formas base de Super. 8 puntos de destrucción para Super Saiyajines 2 y 3 de la saga de Buu, fusiones en forma base y formas y Ultimate. 9 puntos de destrucción para Super Saiyajines 4, Super Saiyajin Gold, Super Saiyajin Blue y enemigos equivalentes. Y para finalizar, 10 puntos de destrucción para dioses de la destrucción, ángeles, fusiones en Super Saiyajin 4 y Blue, las doctrinas divinas y el modo bestia. Así quedaría mucho más limpio, se respetaría la narrativa de la serie y se puede entender con facilidad, incluso contando con que los personajes pequeños sigan teniendo un punto de destrucción menos de lo normal y siendo mucho más fácil añadir personajes nuevos en el futuro sin causar más problemas de equilibrio, evitando casos como el de uno de los personajes más rotos desde su llegada, que sería por supuesto Gohan de Super Hero. Fight you? No, I wanna kill you. Desde la salida del DLC de Dragon Ball Super Hero ha sido prácticamente imposible no encontrar un Gohan bestia o un Gohan Super Hero en su forma base en los combates de P Online, puesto que tan solo cuesta 4 puntos de destrucción y originalmente tan solo requería de un punto de habilidad para transformarse en Super Saiyajin, otro para pasar a su forma definitiva y finalmente 2 puntos más para llegar a su forma bestia de 9 DP, siendo el personaje más poderoso por menor coste, capaz incluso de derribar a gigantes y sin ninguna desventaja más que el corto tiempo que tardaba a transformarse, aunque finalmente terminaron nerfeándolo en un parche reciente, sin cambiar su coste de forma base, pero cambiando el coste de transformación de Super Saiyajin a definitivo a 2, equivalente a transformarse en Super Saiyajin 3, y subiendo también a 3 puntos el coste de transformarse en modo bestia, lo cual me parece un poco excesivo y yo me habría conformado con un coste de 2, pero si comparamos el modo definitivo de Super Hero que tiene 8 DP con el Super Saiyajin Blue del mismo coste, es razonable añadirle un punto de transformación por el equivalente al Ultra Instinto Señal y otros 2 puntos por el coste de transformarse al equivalente al Ultra Instinto Perfeccionado, dando como total 3 puntos de transformación. Aunque su estado base me sigue pareciendo ridículamente débil y barato, y no puedo evitar pensar si Ten Shinhan podría ganarle una pelea justa. Are you ready? That's it! Pero bueno, al final todo esto es solo mi opinión. ¿Creo que a Bandai o Spike Chunsoft les importará algo de todo esto? Para nada, aunque sí parecen receptivos al feedback constructivo, pero siendo realistas, reajustar el DP y las estadísticas y costes de transformación de todo el roster sería demasiado trabajo incluso para ellos y generaría demasiado descontento por parte de los jugadores que ya estén acostumbrados al sistema actual. Aunque a mí me encantaría trabajar en un mod que implementase estos cambios con movimientos, outfits y mucho más para que la comunidad pueda jugar al Sparking Zero que realmente debería haber sido, pero por ahora seguiré haciendo vídeos centrándome en cada personaje, sus movimientos, los outfits que les hagan falta según mi punto de vista, técnicas que deberían tener y esperando que al menos algunos se hagan oficiales algún día. Así que hasta entonces echad un vistazo a mis tier list, esperad más vídeos en el futuro y seguid entrenando.